Mi nombre es María Estuardo y soy la reina de Escocia. Fui proclamada reina con 6 días de edad y coronada con 9 meses. Me prometieron con el delfín de Francia y allí fui enviada con 6 años, donde fui reina consorte de Francia por menos de un año. Quedé viuda y tuve que volver a Escocia. Escocia estaba inmersa en conflictos entre católicos y protestantes. Yo soy católica y acepté un gobierno con representación de los dos, pero nadie estaba contento. Pero el gran conflicto que me persiguió toda mi vida fue la posibilidad de heredar el trono de Inglaterra, ya que Isabel I de Inglaterra no fue reconocida reina del país por muchos años. Me casé con mi primo, el noble católico Lord Darnley. Mi matrimonio despertó recelos entre los protestantes y preocupó mucho a mi prima Isabel, porque si tenía un hijo, este podría heredar el trono. El conde de Moray, mi medio hermano, organizó una rebelión contra mí, pero fue derrotado. Después de esto, quedé embarazada. Pero la relación con mi marido nunca fue buena. Lord Darnley siempre quería más poder. Y era muy desconfiado. Ordenó matar a David Rizzio, mi consejero y favorito de la corte. Yo ya estaba cansada de él y de sus peticiones desmesuradas. Así que una noche, la casa donde se encontraba explotó, aunque lo encontraron estrangulado. El rey consorte había muerto. El conde Bothwell, implicado en el asesinato, se había convertido en mi favorito y futuro esposo. Pero la nobleza se levantó en armas contra mí y el conde, y él fue expulsado de Escocia. Yo me vi obligada a rendirme y a abdicar en mi hijo Jacobo VI, que fue coronado a los 5 días. Fui encarcelada, pero conseguí escapar. Huí a Inglaterra y pedí ayuda a mi prima Isabel, pero finalmente me convertí en su prisionera. Me acusó por traición y me tuvo encerrada 19 años. Mañana seré ejecutada como una criminal a las 8 de la mañana. Hola, hoy os traigo un unboxing de Winnie. Qué bien pegadito viene. Resulta que quería reponer el delineador, que es el que más me gusta ahora mismo. Y bueno, y ya he aprovechado para pedir otras cosillas. Este es el delineador, el Winnie Master, que es waterproof. Y bueno, me he pedido 4. Después he pedido este lápiz blanco, que es para sombra. Esta máscara de pestañas, que se llama Máscara Black, que me gustó porque tiene esta formita, que creo que está muy bien para las pestañas de abajo. Este lápiz, que es una sombra en glitter, muy bonito. Pedí también esta sombra metálica porque quería algo así como color cobre. Tiene un color muy chulo. Un lápiz negro 24 horas. Y este lápiz azul para sombra, Scandal Eyes. Parece que tiene buena pigmentación. Me acabo de dar cuenta que parece que me he equivocado y he pedido 2. Y otros 2 de estos. Este es un lipstick mágico. También pedí este lipstick 24 horas, que tiene un color que me gusta mucho, así como tipo coral. Otro también 24 horas, que me estoy dando cuenta de que es muy parecido al otro. Mirad qué color más bonito. Me encanta. La verdad es que el otro tiene prácticamente el mismo color. ¿En qué estaba yo pensando? ¿Cómo hago yo los pedidos? He pedido también esta sombra en verde, que me gustó mucho. Es una sombra duocromo. Por último, una paleta de sombra. Tiene unos colores básicos que son muy ponibles. Me han regalado esta brochita. Y ya estaría todo. Hola. Hoy vengo a haceros una recomendación, porque aquí hablamos de todo un poco. Para mí ha sido un descubrimiento. No es publi, ¿eh? Me gusta hablaros de cosas que merecen la pena de verdad, como buena fanática del maquillaje y los cosméticos que soy. Estas navidades me regalaron el calendario de Adviento de la marca Winnie. Y mirad qué colores. No se aprecia bien. Mirad la pigmentación. Son súper económicos. No tienen nada que envidiar a las paletas de gama alta. Mira esta, es preciosa. Y hasta aquí la recomendación de hoy. ¡Chao! Mi nombre es Lola Flores, pero me llaman la faraona, la Lola de España, la niña de fuego y torbellino de colores. Yo nací un día 21 de enero, de hace 270 siglos, y mira lo guapa que estoy. En Jerez de la Frontera. Mis padres tenían un bar, y a los 2 años ya me subía yo sobre las mesas para bailar. La bata de cola mía no me la quito ni queriendo. Y canto torbellino de colores, que estoy ya más vista que la más. Pero ese es mi sello. Con 15 años marché a Madrid con mi familia, en busca de oportunidades. Yo soy folclórica, pero hago una cosa completamente distinta. Soy la tierra misma, soy del pueblo, completamente del pueblo. Recibí clases en la academia del maestro Quiroga. Y me estrené en el cine. Gané 12.000 pesetas, casi nada. Y grabé mi primer disco, Lerele. Llevé por España la obra musical Sambra, junto a Manolo Caracol, con el que tuve una relación. Pero entre él y yo no todo eran mieles. Él era casado y tenía varios hijos.
Su mujer Luisa, gitana de ley, me consta que nunca le hizo ningún reproche. Pero yo albergaba la ilusión de algún día casarme por la iglesia y tener mi propia prole. Pero yo estaba completamente enamorada del hombre y del artista. Después de un gran éxito y 2 películas, nos separamos. Cesario González me contrató, con el que hice 18 rodajes y una gira por América. En México, país con el que tengo un fuerte vínculo artístico, me apodaron La Faraona. Llevo 40 años en esto y han salido muy buenas cantantes. Yo soy la que peor. Mi nombre es Gabrielle Chanel, pero soy conocida como Coco Chanel. Y soy la diseñadora que revolucionó la moda del siglo XX. Nací en Saumur, Francia, en una familia humilde, y fui la segunda de 5 hermanos. Mi padre era vendedor ambulante, y cuando murió mi madre, mi padre me envió a un orfanato, en el que aprendí a coser. A los 17 años era una adolescente fantasiosa, que no aceptaba mi pasado y comencé a soñar. Mis ansias de libertad me empujaron a abandonar el orfanato y trabajé como ayudante de un sastre. Me sentí atraída por el mundo del espectáculo, por lo que compaginé mi trabajo con el de cantante en un cabaret, La Rotonde, frecuentado por oficiales de caballería. Aquí empezaron a llamarme Petit Coco. Me enamoré perdidamente de un joven burgués, Etienne Balsam, que me ayudó a abrir una tienda de sombreros. La tienda triunfó de inmediato y me hice muy conocida. Este éxito me permitió abrir una segunda tienda y lanzar mi propia línea de moda. También empecé una tumultuosa relación con el mejor amigo de mi amante, un jugador de polo llamado Boy Capel. A pesar de todo, él fue mi gran amor, pero terminó abandonándome por un aristócrata. Realmente nuestra relación acabó cuando él murió. Con los beneficios de la segunda tienda abrí una tercera, y con el estallido de la Primera Guerra Mundial tuve que reinventarme. Mi nombre es Amy Jade Winehouse, y me he convertido en una de las cantantes británicas más famosas de todos los tiempos. Nací en una familia judía de clase media, en los suburbios de Southgate, al norte de Londres. Cuando era pequeña, mi padre me cantaba constantemente canciones de Frank Sinatra, y yo empecé a imitarlo, hasta el punto que mis maestros no podían mantenerme callada en clase. Fui una niña rebelde. La única persona que me entendía era mi abuela Nam. Intenté suicidarme cuando tenía 10 años, después de que mi padre dejara a mi madre por otra mujer. Por recomendación de mi abuela, me matriculé en la escuela de teatro de Susie Earnshaw y fundé una banda de rap llamada Sweet and Sour. Más tarde fui a la escuela de teatro de Sylvia Young, de la que fui expulsada al año siguiente. Uno de los motivos fue por hacerme un piercing en la nariz. A los 13 años recibí mi primera guitarra y a los 14 empecé a componer. Empecé a actuar en pequeños bares. A los 16, mi novio el cantante, Taylor James, envió una maqueta mía al manager Nick Gobley, que quedó prendado de mí. Con él viajé a Miami para conocer al productor Salan Remy y fui contratada por la discográfica Island. Mi primer álbum fue Frank, por mi admiración a Frank Sinatra. Tuve un gran éxito y obtuve el disco de platino. Fui nominada a los premios Mercury Music y gané un Ivor Novello Award. Una noche, en un bar de Londres, conocí a Blake Filbert Seaby. El flechazo entre ambos fue inmediato e iniciamos un romance, pero meses después puso fin a la relación para volver con su ex. Yo caí en una horrible depresión. Padecí anorexia y bulimia. Salía sin parar y bebía cada noche. 3 años después volví a los estudios. Y aunque mi apariencia era muy distinta, ya que había perdido 6 tallas y estaba demacrada, mi talento y carisma habían crecido. Todos los demonios que tenía en mi interior tuvieron salida en las letras de mi nuevo álbum. Back to Black fue triple platino. Me volví súper popular. Fui musa del diseñador Karl Lagerfeld, por mi estilo único. Tengo 14 tatuajes y mi peinado me suma varios centímetros de altura. 2 años después gané 5 Grammys de los 6 a los que optaba, aparte de otros premios. Mi salud mejoró y comencé una relación con el cantante Alex Clare, pero finalmente rompí con él para volver con Blake, con el que me casé meses después. Algunas personas que llegan a nuestras vidas dejan huellas en nuestros corazones y ya no somos los mismos. Yo siempre había soñado con formar una familia y tener una vida normal. Nunca he sido una chica ambiciosa, pero nuestro matrimonio fue muy tóxico. Nos agredíamos mutuamente y consumíamos drogas en exceso. Yo bebía y bebía, y aparecí en múltiples ocasiones borracha en el escenario. Cancelé conciertos y fui hospitalizada de urgencia por un efisema pulmonar. Mis facultades vocales habían mermado. Finalmente presenté una demanda de divorcio. El 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, fui encontrada muerta por una intoxicación etílica. Los locos como yo no viven mucho tiempo, pero viven como ellos quieren.
Oh, stranger. 人生をかけてもらうよ。はい、仰せのままに。用済みですか。私自身だ。最高価だし。頼もしいこと。これがギャンブルか。Mi nombre es Juana y soy la única mujer nombrada papa. Nací en Maguncia, un pueblecito de Alemania. Mi padre era monje y crecí en un ambiente muy religioso. Tuve la oportunidad de estudiar, lo cual estaba vedado para las mujeres en esta época. Para poder seguir estudiando, me hice pasar por hombre y me cambié el nombre por el de Johannes Anglicus. Gracias a esto, me convertí en monje copista y pude viajar a los diferentes monasterios, donde conocí a grandes personalidades de mi época. También obtuve grandes conocimientos y me trasladé a Roma, donde me dieron un puesto de docente gracias a mi buena reputación. Fui muy bien recibida en la curia y presentada al Papa León IV. Me convertí en su secretaria y médico personal. Tras su muerte me eligieron como la sucesora, con el nombre de Juan VIII. Pero a pesar de que me hacía pasar por hombre, yo tenía un amante, el embajador Lamberto de Sajonia, y me quedé embarazada, pero nadie se dio cuenta. ¿Quién se iba a imaginar a un papa embarazado? Hasta que se me adelantó el parto 2 meses. Yo estaba dirigiendo una procesión por las calles de Roma, y de pronto empezaron las contracciones. Di a luz delante de miles de personas. Fue un niño y estaba muerto. Las llaves de la iglesia no pueden caer únicamente en las manos de los hombres. Mi nombre es Juana Zurduy de Padilla y soy una patriota y heroína de la independencia del Alto Perú, que luché por la emancipación del virreinato del Río de la Plata. Nací en Toroca, al norte de Potosí, hija de una mestiza y de un hacendado de buena posición económica, pero me quedé huérfana a los 7 años y quedé a cargo de mis tíos, que me enviaron a un colegio de monjas y del que fui expulsada. Contraje matrimonio con Manuel Asensio Padilla, con el que tuve 5 hijos. Tras el estallido de la Revolución Independentista de Chuquisaca, mi marido y yo nos unimos a los ejércitos populares. Colaboré activamente con mi marido para organizar el Escuadrón de los Leales. Luché en el campo de batalla y me incorporé al Ejército Libertador de Manuel Belgrano, que en reconocimiento de mi valor me entregó un sable. Participé en la defensa de Tarabuco, La Laguna y Pomabamba. Mi marido me encomendó la defensa de la Hacienda Villar. Los realistas atacaron y yo la defendí con solo 30 fusileros. Ayudé a crear una milicia de más de 10.000 indios. Comandé varios de sus escuadrones y libré más de 30 combates. Maté yo misma al jefe de la fuerza enemiga y le arrebaté la bandera. Al frente de 200 mujeres indias a caballo, las amazonas, derroté a las tropas españolas en Bolivia y liberé a mi esposo, que estaba prisionero. El gobierno de Buenos Aires me concedió el grado de teniente coronel del ejército argentino. Vi morir a mis 4 hijos y para paliar esto me volví a quedar embarazada. Pero fui herida durante la batalla de La Laguna y mi marido murió al intentar rescatarme. Yo estaba en una situación desesperada, sola y embarazada, y tras dar a luz a mi hija me uní a la defensa del norte, bajo el servicio de Martín Miguel de Güemes. Pero cuando éste murió se disolvió la guerrilla y me vi obligada a malvivir en la región de Salta e intenté recuperar mis tierras sin éxito. ¿Qué justicia proclamáis si continuáis esclavizando y excluyendo a la mujer de todo ideal? Yo no tuve miedo de luchar por la libertad de mi pueblo. Mi nombre es Anastasia y soy la mujer más poderosa del Imperio Otomano. Fui secuestrada a los 14 años, vendida como esclava y enviada al harén imperial de Constantinopla. Serví entre las concubinas. Mi belleza y mi talento me colocó en el puesto de favorita del sultán Ahmed y me convertí en jefa del harén. Mi nombre fue cambiado por Kosen, que significa líder de la manada. Ahmed se enamoró profundamente de mí. Le di a esta dinastía 8 hijos. Cambié el rumbo del imperio y lo salvé de irse a la ruina. Porque yo no me casé con el sultán, sino con todo el imperio. Hice muchas obras caritativas y financié obras públicas. Y he sido regente 2 veces. Consorte principal del sultán Ahmed I. Tras su muerte fui desterrada, pero cuando subió al trono mi hijo Murad IV, me convertí en la primera regente oficial del imperio. Pero mi hijo murió. Y subió al trono mi hijo Ibrahim I. Él no contaba con las habilidades necesarias para dirigir un imperio, y por su falta de disciplina
tuvo que ser condenado. Ha subido al trono su hijo Mehmed IV y me he convertido en regente nuevamente, ya que aún es un niño. Ser sultana significa estar siempre cerca de la gente, conocer sus temores y sus necesidades, pero sobre todo sus sueños. Yo soy la sultana Kosen y nadie puede sacarme de este palacio. Solo me van a sacar de aquí muerta, porque yo soy el imperio. Hola, hoy me voy a maquillar como una chica Gyaru. Las Gyaru son una tribu urbana japonesa que se preocupan mucho y cuidan mucho su imagen. Tratan de crear una imagen de belleza perfecta, cuidando al detalle su cabello, su maquillaje, uñas, ropa. Intentan que sus ojos se vean muy grandes, imitando a los ojos de los dibujos manga y anime. Las lentillas ayudarían a este efecto agrandando la pupila. Para seguir consiguiendo este efecto vamos a delinear el ojo de esta forma. Y nos vamos a salir de la línea natural para agrandar el ojo aún más. A continuación voy a dibujar unas pestañitas. Y voy a rellenar de blanco esta zona. Con un lápiz color crema vamos a dibujar por debajo del párpado. Y con una crema marroncita de ceja voy a perfilar por debajo, haciendo... Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas que... Yo tengo el récord mundial en mascar, no le temo a nada. ¿Qué tal está, hija? ¡Estupendo! Puedo sentir la sopa de tomate en mi boca. Sí, escúpelo. Niñita, creo que Ya es deberías... otra cosa. Carne y ensalada de verduras. Está delicioso. No pares, cariño. Mi nena será la primera en comer 3 alimentos mascando chicle. Sí, solo que aún estoy preocupado de... Pastel de moras con helado. esa parte. ¿Qué le pasa a su nariz? Está azul. Tu nariz está morada. ¿Está morada? Violeta, estás violeta. But if you do, please mention that I'd like to have her turned up pretty nice. That I stuck 10 times in his back. For I sing songs until the break of... Hola, hoy voy a hacer un Get Ready With Me para ir a la ITV del coche. El año pasado fue la primera vez que fui y la verdad que lo pasé regular, parece que iba a un examen de coche. Os voy a contar un poco mi historia con el carnet de conducir mientras me maquillo. Primero, protección solar, que es muy importante. Yo siempre tuve miedo de conducir, y no sé por qué, tenía un pánico inexplicable. Incluso he tenido muchas pesadillas a lo largo de mi vida, y por eso lo fui postergando, dejando, hasta que me planteé los 40 años. Bueno, la experiencia de la autoescuela fue una cosa mortal para mí. Bueno, al principio bien, porque tú vas tranquilita, te pones a leerte el libro, te lo repasas, vas haciendo los tests y todo normal. Bueno, a mí la teoría se me daba bien, eso fue fácil. Que no falte el brilli. Hice el examen teórico y perfecto, ningún fallo. Pero después llegó lo peor, las prácticas. Yo no había conducido un coche en mi vida, nunca me había puesto delante de un volante, jamás. Imagínate que no sabía ni dónde estaba el freno, ni el acelerador, ni nada de nada. Pues nada, empecé las prácticas y muy tensa. Fue un proceso bastante difícil, yo parece que cada día iba al matadero. Y aparte de eso, no evolucionaba, no veía que yo evolucionara con el coche. Bueno, hice tropecientas mil prácticas, yo no sé ni cuántas hice, perdí la cuenta, vamos. Muchas, pero yo veía que no sabía conducir realmente, yo no me veía capacitada para conducir. No tenía confianza, ni seguridad, ni nada. Pero a pesar de eso, después de un montón de prácticas, pues decidí ir al examen, porque si no era una cosa interminable. Bueno, yo me he pasado más nervios en mi vida en un examen. Mira que yo he hecho exámenes en mi vida, pues como este, ninguno, vamos, increíble. Estaba atacada, literalmente, el corazón acelerado. Y claro, como es normal, pues no daba pie con bola. Y nada, suspensa, como era de esperar. A ver, no quiero parecer que tenga actitud negativa, lo que pasa es que yo me sentía así. Yo es que no veía otra cosa. Y bueno, pues seguí con las prácticas y ese otro montón de prácticas y ya pues decidí de nuevo presentarme al examen. Segundo intento, suspensa de nuevo. La verdad que el examinador que me tocó en esta ocasión era bastante borde. Hombre, yo entiendo que si pone a una persona en la autovía y no sabe conducir bien, pues te puedes cagar de susto. Imagino que fue eso lo que pasó. Así que de nuevo a las prácticas y nada, hubo un tercer intento. Cuando llego al examen y veo que es el mismo examinador que la vez anterior, digo, ya está todo hecho. Suspensa de nuevo. Ya os digo que no recuerdo ni qué pasó, la verdad. Así que después de esta última vez me sentí fatal y decidí irme de esta autoescuela.
Yo ya no sabía si el problema era mío, del profesor, porque, hombre, por muy mal que yo lo hiciera, por lo menos algo debería de haber avanzado, ¿no? El caso es que me fui a otra autoescuela. Y después de un par de semanas de práctica, aprobé, a la cuarta. Bueno, aquí hay que reconocer que este profesor era mucho más comprensivo y me ayudó bastante y me sentía yo más tranquila. Vamos, yo me sentí como si hubiera sido un milagro, vamos. La verdad es que estoy muy agradecida con esta persona. En fin, que lo conseguí, ya lo tenía. Pero ahora el problema era que no tenía coche. Estuve 3 años sin volver a conducir, así que imagínate. Bueno, después de este tiempo, finalmente decidí comprarme un coche. Bueno, yo tenía en la cabeza cómo quería que fuera mi coche. Bueno, es que vi un coche que me encantó en una película, entonces desde que lo vi es lo que yo quería. En la película Kill Bill 2 sale un coche rojo descapotable que va conducido por Daryl Hannah, la que hace de tuerta. Bueno, pues se me metió en la cabeza que yo quería un coche parecido a ese, lo quería rojo y descapotable. Y el caso es que lo más gracioso es que mirando por Facebook que venden coches de segunda mano, lo encontré. Un coche rojo descapotable, un Opel Tigra. A mí me encantó y nada, pues fui a por él. Y nada, como os podéis imaginar, pues me había olvidado conducir, ya no tenía ni idea. Pero mi pareja, que es un santo o muy valiente, no sé, me estuvo dando clases. Y la verdad es que ahora soy una profesional, que va. Y esto es todo en mi sesión personal, pesadillas para no dormir. Chao. Catch fire, then I'll change my aim. Throw my troubles at the world again. All my troubles. Mi nombre es Cristina Ortiz Rodríguez, pero soy conocida como La Veneno, y soy uno de los iconos trans más importantes de España. Nací en Adra, Almería. Fui bautizada con el nombre de José Antonio, pero desde muy pequeña me di cuenta de que era diferente a los otros niños. Cuando hice la primera comunión, me pusieron un hábito. Yo estaba impactada. Me sentía tan mujer que me creía que era un vestido. En mi adolescencia revelé mi identidad de género y sufrí maltrato y discriminación. Pero lo peor para mí fue el desprecio de mi madre, que no lo aceptaba. Siempre llamé la atención por mi atractivo. Incluso como hombre gané el Mister Andalucía a los 26 años. Pero después de esto dejé los prejuicios y empecé a vestirme con ropa femenina. Esto no fue bien visto en mi pueblo, por lo que decidí mudarme a Madrid y empecé a hacer mi proceso de transición. Mientras trabajaba en la calle, en el Parque del Oeste, pronto me convertí en la chica que más ganaba. El nombre de Veneno me lo puso mi amiga Paca la Piraña, después de verme discutir con una pareja que tenía. Podía ser realmente tóxica. Fui descubierta en un reportaje televisivo sobre travesti por una periodista colaboradora de Pepe Navarro, que me invitó a su programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Tuve un éxito arrollador y dejé la calle para iniciar mi carrera en televisión. Me convertí en colaboradora habitual del programa y grabé 2 temas musicales y 2 películas para adultos. También me convertí en vedette, pero mi vida dio un giro dramático. Apurada por las deudas, decidí prender fuego a mi apartamento para cobrar el seguro. Mi expareja Andrea Petruccelli denunció la estafa y fui a la cárcel, condenada a 3 años en una prisión de hombres. Me quitaron toda la ropa de mujer y me raparon la cabeza al cero. Yo creía que estaba en una pesadilla porque estaba llorando lágrimas de sangre. Sufrí horribles vejaciones y maltratos por parte de los funcionarios. Salí con 41 años y más de 120 kilos de peso. Pero volví a la televisión y perdí 35 kilos. En 2016 publiqué mi biografía y recibí amenazas por contar cosas que nadie quería que se supieran. La Veneno siempre hizo lo que quiso, pero a un precio carísimo. Un mes después se apagó mi luz para siempre. Todo el mundo me tiene envidia porque he sido la travesti más guapa que había en el mundo. Si tengo que decir que soy transexual, lo soy, ¿me entiendes? No tengo por qué negarlo. ¡Digo! Reinventarse siempre es posible. ¿Sabes esa sensación cuando cumples años y te crees que vas tarde para hacer algo? A mí siempre me pasó. Me sentía demasiado mayor para lo que fuera que quería. Tarde para empezar un nuevo trabajo, tarde para conducir, tarde para aprender inglés en el extranjero, tarde para estudiar. Pero llegó un día en el que algo en mi cabeza hizo clic. Hice un reseteo, lo hice y fue después de los 40. Y empezaron a perder importancia las cosas que creías importantes hace 20 años. Lo que antes te daba envidia, ya no. Empiezas a dejar de compararte con los demás. Y te vas dando cuenta de que tú eres un ser único e irrepetible. Que no tienes competencia porque nadie es como tú. Y que cuando eres joven de espíritu, también te vuelves joven en todos los sentidos. Así, cada vez más vives en el presente. Cada vez te gusta menos hacer planes a largo plazo. El pasado ya pasó y se olvidó. Y empiezas a creer con mucha fe que lo mejor está por venir y que nunca es tarde para empezar de nuevo.
Tú puedes ser lo que quieras, tú decides cómo vivir tu vida. Es una responsabilidad y por otro lado un alivio, porque lo decides tú y solamente tú. Tienes la oportunidad cada día para transformarte en lo que quieras ser o hacer. ¿Sabes? Una de mis palabras favoritas es reinventarse, porque mi nombre es Norma Jean Baker y me he convertido en una de las actrices más famosas de Hollywood. Me gusta cuidar mi piel y lavo mi cara 15 veces al día. Siempre evito el sol. Por la noche hidrato mi piel con vaselina para evitar las manchas y para dormir solo uso unas gotas de Chanel número 5. Tuve una infancia bastante dura. La pasé de orfanato en orfanato. Mi madre tenía esquizofrenia y no me podía cuidar. Llegué a tener 11 padres adoptivos. Me he casado 3 veces. Con mi tercer marido, Arthur Miller, me tuve que convertir al judaísmo para casarme. Pero todos mis matrimonios fracasaron. El primero fue a los 16 años para no volver al orfanato. Ese año fui descubierta por un fotógrafo. Trabajé en un sinfín de campañas publicitarias. Él me sugirió cambiar el color de mi pelo, que era castaño, por rubio platino. También me cambié el nombre por el de Marilyn Monroe. Empecé a ser conocida y trabajé en películas. Obtuve mi primer Globo de Oro con Los caballeros las prefieren rubias. A pesar de mi fama, no me pagaban tan bien como a otros actores. Me hice una sesión fotográfica desnuda y protagonicé la primera portada de la revista Playboy. Esto fue un auténtico acontecimiento mediático y me convertí en un icono erótico. Nunca dejé de luchar para demostrar que era más que una cara bonita. Ser sex symbol te convierte en una cosa y yo detesto ser una cosa. Me he pasado toda mi vida huyendo de mí misma. El acoso de los directivos de las productoras era constante. La presión a la que me vi sometida me hizo mella. En Hollywood pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Todo el mundo conoce la película de la muñeca Annabelle, pero ¿conocen la verdadera historia? Annabelle no era de porcelana, ni tenía aspecto de niña pequeña como aparece en Expediente Warren. Era de trapo. Formaba parte de las miles de la Raggedy Ann Doll que se vendieron en la década de los 70. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna, quien estaba en este momento estudiando enfermería. La joven de 18 años la colocó en su habitación de estudiante. Poco a poco empezó a ver cosas extrañas. La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado. Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. Pero la cosa no acabó ahí. Empezaron a aparecer notas escritas con la palabra «Ayúdanos». Un día apareció sangre bajo la muñeca y Donna decidió llamar a una medium. Esta le informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. Pero la situación se volvió más grave cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo. Después de varios sucesos, Donna llamó a la iglesia, contactaron con el matrimonio Warren. Ellos llegaron a la conclusión de que no estaba poseída por un espíritu humano, sino por un demonio. Ellos se llevaron a la muñeca sin que se conocieran más sucesos hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle puede contemplarse hoy en día en el Museo del Oculto, que es el Museo de los Warren que está en Connecticut, Estados Unidos. Está encerrada en una caja de madera sellada con un cristal. Un sacerdote acude 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle. Hola, hoy me voy a maquillar de una chica ganguro, que es un subestilo del Yaru. El propósito de este maquillaje es imitar el look de las chicas rubias y bronceadas de California. Mamba y Yamamba es también muy parecido pero con ligeras diferencias. Vamos a aplicar una base muy oscura para simular una cara muy bronceada y un corrector muy claro en ojeras y párpados. Contorneamos la nariz y la frente en forma de T. Y a continuación contorneamos todo el rostro, en frente, mandíbula. Vamos a aplicar unos polvos de sol. Con esta sombra negra vamos a maquillar el párpado móvil. Vamos a aplicar una rosita en la parte exterior y vamos a delinear el ojo. Vamos a delinear la parte inferior del ojo saliéndonos de la línea natural. Así haríamos el ojo más grande y vamos a poner unas pestañas postizas. Dibujamos la parte interior de blanco y vamos a poner pestañas postizas. Los labios son de un color muy claro. Yo me los voy a pintar con este rosita casi blanco. Aplicamos iluminador y voy a decorar mi cara con estas pegatinas. ¿Y ya estaría? Mi nombre es María Argentina Minerva Mirabal Reyes y soy activista revolucionaria y abogada dominicana, que he luchado junto con mis hermanas Patria y María Teresa contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Nací en Ojo de Agua, municipio de Salcedo, en una familia rural acomodada, y fui la tercera de 4 hermanas. Desde muy niña destaqué por mi inteligencia.
Estudié en el Colegio Inmaculada Concesión de la Vega, junto a mis hermanas Patria y Dedé, y me gradué en Letras y Filosofía. Fui de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho. Conocí a Manolo Tavares, con el que me casé y tuve 2 hijos. Cuando Trujillo llegó al poder, mi familia perdió casi toda su fortuna. Estaba claro que Trujillo llevaría al país al caos. Empecé a participar en reuniones clandestinas, que dio origen al movimiento revolucionario 14 de junio, en el que junto con mis hermanas Patria y María Teresa, éramos conocidas como las mariposas. En nuestra lucha contra el régimen dictatorial, María Teresa y yo fuimos encarceladas en varias ocasiones, y nuestros esposos también, y fuimos sometidas a crueles torturas. Nos declararon culpables y nos sentenciaron a 3 años de prisión, pero mi hermana y yo fuimos puestas en libertad, y a pesar de todo continuamos con la lucha. Trujillo tenía un plan para hacer desaparecer definitivamente a las hermanas Mirabal, usando el servicio de inteligencia militar. El 25 de noviembre de 1960 regresábamos de visitar a nuestros maridos, que seguían presos, y fuimos víctimas de una emboscada. Nos obligaron a punta de pistola a subirnos en un coche y nos llevaron a una casa en el campo, donde fuimos golpeadas salvajemente hasta la muerte. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. ¿Cómo te atreves a empuñar una varita de bruja? ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? Dobby no tiene amo. Dobby es un elfo libre. You're just jealous. Jealous? Jealous? You don't even exist to me. You don't even exist. You are nothing. You are shit. Mi nombre es Medusa, hija de Forcis y Seto, y la menor de las Gorgonas, Euriele y Esteno. A diferencia de ellas, yo soy mortal, y la más bella. Tal era mi atractivo, que el dios Poseidón se enamoró perdidamente de mí, y me tomó por la fuerza. Esto hizo que Atenea se enfureciera, convirtiéndome en un monstruo sin alma. Me maldijo, con piel de reptil y cabello de serpiente. Cualquiera que me mirara a los ojos se convertiría en piedra. Así nadie se podría acercar a mí. Fui humillada y odiada. Huí y me refugié en la cueva de mis hermanas. Pero esto no fue suficiente. Querían acabar con mi vida. Para ello enviaron al hijo de Zeus, Perseo, que con la ayuda de Atenea y Hermes llegó sin que nadie se diera cuenta. Y mientras yo dormía, con su espada me cortó la cabeza y se la entregó a Atenea, quien la colocó en su escudo y fue usada como trofeo y como un arma para petrificar a sus enemigos. Mi nombre es Meidebrán Gulbehar. Nací en Albania, pero cuando era una niña llegué al Palacio Imperial Otomano. A los 14 años fui incluida junto con otras 16 mujeres en el harén de Soleimán, convirtiéndome en concubina. Él aún era un príncipe, el heredero del Imperio Otomano. Con 15 años ascendí a la posición de favorita, con el nacimiento de mi hijo Mustafa, que se convirtió en el primero en la línea de sucesión. Me convertí en la consorte del sultán y en la mujer más influyente, solo por debajo de mi suegra Hafsa. Yo era muy feliz. Hasta que llegó ella, una nueva concubina llamada Hurrem, muy hermosa e inteligente, que me desplazó rápidamente a un segundo lugar, convirtiéndose en la favorita del sultán. Soleimán perdió todo interés por mí. Ella tuvo 3 hijos con él. El conflicto entre nosotras aumentaba con el tiempo. Hafsa intentó mantener cierta paz entre nosotras, pero Hurrem y yo tuvimos muchísimas peleas. Ella siempre convencía al sultán de su inocencia, y yo terminé perdiendo mi influencia en el palacio. Como era costumbre para el sucesor al trono, mi hijo fue asignado como gobernador provincial en Manisa, y yo lo acompañé. Durante mi ausencia, Hurrem consiguió casarse oficialmente con el sultán, alcanzando un rango de gran poder como consorte principal, y yo quedé desplazada totalmente. Cuidé de mi hijo y huí de las intrigas. Mi hijo era muy popular en la corte y en el pueblo, pero su padre no le tenía tanta estima. Prefería a los hijos de Hurrem. Me esforcé y luché con fuerza,
pero lo culparon de querer destronar a su padre. Organizaron un complot a mis espaldas y fue ejecutado por orden del sultán Soleimán, su padre. No pude hacer nada para salvarle la vida. Estoy segura de que Hurrem estuvo detrás de todo esto. Después de esto, caí en desgracia. Fui rechazada por muchas personas y tuve muchos problemas económicos. El mayor castigo que puede darle a tu enemigo es el perdón, para dejarlos a solas con su alma. Solo le di lo que se merecía. Le otorgué el perdón, que es el castigo supremo. Mi nombre es Luisa Cáceres Díaz de Arismendi y soy una heroína de la independencia de Venezuela. Nací en Caracas, hija de Carmen Díaz y Domingo Cáceres. Mi padre era profesor de latín y me enseñó a temprana edad a leer y escribir, pero un día 6 de marzo llegó la tragedia a la familia. Las tropas realistas asaltaron la guarnición de Ocumare, mataron a mi padre y a mi hermano mayor con 13 años y tuvimos que huir de Caracas. En este viaje hacia Cumaná tuve que ver morir a mis tías, pero muchos de nosotros logramos llegar a Margarita, donde el coronel Juan Bautista Arismendi nos ofrecía mayor seguridad y con él me casé, a pesar de que yo tenía 14 años y él 43. Las autoridades españolas ordenaron la captura de mi marido, pero él consiguió escapar y se ocultó en las montañas del Cerro Copey. En ese momento yo estaba embarazada y fui tomada como rehén. Me encerraron en un calabozo en la fortaleza de Santa Rosa y fui sometida a múltiples torturas para lograr que revelara el paradero de mi marido, pero nunca pudieron hacer que yo hablara. Mi marido consiguió apresar a varios mandos realistas y el gobernador realista le propuso intercambiar a los prisioneros por mí, pero el ofrecimiento fue rechazado. Sus palabras fueron: diga al jefe español que sin patria no quiero esposa. Los realistas intentaron utilizar estas palabras para ponerme en contra de mi marido, pero yo les dije que yo nunca aconsejaría a mi marido que falte a sus deberes. Allí en el calabozo di a luz a una niña que murió al nacer, debido a las malas condiciones en las que me encontraba, pero jamás lograron sacarme una palabra. Fui trasladada a la prisión de La Guaira y finalmente al convento de la Inmaculada Concepción de Caracas. El triunfo de las fuerzas republicanas de mi marido determinaron mi destierro a Cádiz, hacia donde fui embarcada, pero mi nave sufrió el ataque de un buque corsario y nos abandonaron en la isla de Santa María de las Azores. Meses después fui presentada ante las autoridades españolas, donde me asignaron una pensión por los malos tratos a los que había sido sometida, pero me exigieron que manifestara mi lealtad al rey de España y que renegara de la afiliación patriota, a lo que me negué. Logré escapar y embarqué hacia Filadelfia, y finalmente llegué a Margarita, donde tuve una vida tranquila y 12 hijos. Breathe in, breathe out. One house, 3 children. So many windows. My darling, it's you I'm worried about. The stress, all this squabbling. Oh, I'll be fine. I'm just like any modern woman, trying to have it all. A loving husband, a family. It's just I wish I had more time to seek out the dark forces and join their hellish crusade. That's all. You can, you shall, so it must be. Mi nombre es Wu Shao, pero soy conocida como Wu Zetian, y soy la primera y única emperatriz de China. Nací en el seno de una familia aristócrata, en Shanxi, China. A los 14 años fui reclutada como concubina del harén del emperador Tang Taizong. Gracias a mi gran belleza e inteligencia, supe cómo seducirlo y conseguí ascender a secretaria, pudiendo acceder a asuntos estatales de alto nivel. Pero cuando Taizong murió, fui enviada junto con las demás concubinas a un convento budista. Como dictaba la tradición, todas las mujeres del difunto emperador teníamos que rasurarnos la cabeza y quedaríamos confinadas de por vida. Yo solo contaba con 25 años y parecía que mi vida había llegado a su fin. Al emperador le sucedió su hijo Tang Gaozong, pero yo tenía un as en la manga. Gaozong siempre había estado fascinado conmigo, desde que era un adolescente, y venía regularmente al templo para intentar verme. El día que nos vimos lo reté,
para que me llevara de regreso a la corte. Así que él me trajo de nuevo y recibí el título de Saoji, concubina de segundo rango. Pronto me convertí en la favorita, superando a su concubina consorte Xiao. La emperatriz Won no me veía con buenos ojos. Me consideraba una rival. Yo era una mujer muy ambiciosa y tuve una hija, que fue asesinada recién nacida. Yo sabía que había sido ella, la emperatriz Wang. El emperador encarceló a la emperatriz y a la concubina Xiao, y como era tradición, yo misma me encargué de torturarlas hasta la muerte. Mi marido tenía una salud frágil y yo tomé el mando. Yo era la que decidía. Mi nombre es Grace Patricia Kelly y pasé de ser actriz a princesa consorte de Mónaco. Nací en Filadelfia, en el seno de una conocida y adinerada familia. Desde niña tuve pasión por la interpretación y me gustaba actuar en los teatros del colegio. También empecé a practicar ballet. Con 14 años me matriculé en la Old Academy Player, que tenía un grupo de teatro. Aquí fue cuando decidí que quería triunfar en el escenario. Cuando acabé el instituto me trasladé a Nueva York. Mientras tomaba clases de interpretación en la Academia Americana de Arte Dramático, trabajé como modelo. 2 años después logré debutar en Broadway. Gracias a esto llamé la atención de los productores de Hollywood. Mi primera película fue 14 horas, donde tuve un papel secundario. Mi gran oportunidad llegó en el western Solo ante el peligro, y poco después participé en Mogambo de John Ford. Con esta película obtuve un Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria y mi primera nominación a los Oscars. Me convertí en una actriz de renombre y en la musa de Alfred Hitchcock. Participé en Crimen Perfecto y La Ventana Indiscreta, entre otras, pero siempre había hecho papeles secundarios. Finalmente me propusieron para protagonizar La angustia de vivir, con el que obtuve el Oscar a la Mejor Actriz y un Globo de Oro. Me convertí en una estrella de Hollywood e hice un total de 11 películas, pero cuando me encontraba en la cima de mi carrera me retiré, con 26 años. Me encontraba rodando una película en Mónaco y fui presentada al príncipe Raniero III. Iniciamos una relación y nos casamos. Tuvimos 3 hijos, Carolina, Alberto y Estefanía. Me dediqué por completo a mi familia. Como princesa de Mónaco recuperé la economía del país. Impulsé el turismo de lujo y llegaron grandes fortunas e inversionistas, gracias a las ventajas fiscales ofrecidas por Raniero. Esto garantizó la pervivencia de Mónaco como estado independiente, pero sufrí un accidente de tráfico que acabó con mi vida a los 52 años. La idea de que mi vida ha sido un cuento es en sí misma un cuento. Breathe in, breathe out. Mi nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y me he convertido en la pintora mexicana más conocida de todos los tiempos. Nací en Coyoacán, Ciudad de México, y viví prácticamente toda mi vida en la Casa Azul. A los 6 años tuve poliomielitis, que me dejó una secuela permanente. Se me quedó una pierna más corta que otra. Yo aspiraba a ser médico algún día, pero a mis 18 años mi vida cambió para siempre, cuando el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Estuve sin poder caminar durante 3 meses y sufrí 32 operaciones. Empecé a dibujar para entretenerme y dejé crecer el vello de mis cejas y bigote. Y en mis autorretratos lo exagero. Siempre he estado en contra de los estereotipos. Empecé a frecuentar reuniones del Partido Comunista Mexicano y poco después conocí a Diego Rivera, mi marido. Nuestra relación fue tormentosa e intensa. A pesar de que tengo una visión muy liberal de la sexualidad, no toleraba las infidelidades de mi promiscuo marido, por lo que nos divorciamos, pero un año después me volví a casar con él. Yo siempre he dicho que sufrí 2 accidentes graves en mi vida, el del tranvía y el otro es Diego. Diego fue el peor de todos. Nunca pude tener hijos debido a mis lesiones, cosa que me costó mucho aceptar. Mi marido tuvo un romance con mi hermana menor Cristina. Esto sí me afectó y nuestra relación dio un giro determinante. Intenté ahogar mis penas en el alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar. Empecé a tener otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres. He pintado 155 cuadros, de los cuales 55 son autorretratos. Calificaron mi obra como surrealista, cosa que no acepté. Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Toga desu! Toga Himiko!
nombre es Ana Bolena y soy reina de Inglaterra. Llegué a la corte para ser dama de la reina Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII. Pronto mi atractivo impresionó a la corte y me vi rodeada de admiradores. No tardé en atraer la atención de Enrique. Yo aspiraba a ocupar el trono de Inglaterra, así que coqueteaba con él. Y él se obsesionó conmigo. Pero yo me resistía. Finalmente lo acepté, después de 6 años de cortejo, y accedí a ser su amante, y quedé embarazada. Enrique no quería que su hijo naciese fuera del matrimonio, por lo que nos casamos en secreto. Él solicitó al papado la anulación de su matrimonio con Catalina, pero este se negó, por lo que rompió con la Iglesia Católica, y creó su propia iglesia, la anglicana. Tuve una apoteósica coronación. El rey estaba locamente enamorado de mí y esperaba que tuviera un varón. Necesitaba un heredero para su corona, pero fue una niña, Isabel. Mi nombre es Juana de Arco y soy santa y heroína de Francia. Nací en el seno de una familia campesina acomodada y mi infancia transcurrió durante la Guerra de los 100 años, donde se enfrentaban Francia e Inglaterra por el trono francés. A los 13 años oí la llamada de Dios. Vi a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Yo tenía una misión divina. Esa voz me dijo: tú debes salvar a la nación y al rey. Me gustaría que todos pudieran escuchar la voz como yo la escuché. Así que viajé a Vaucouleurs para unirme a las tropas del príncipe Carlos. Pero fui rechazada. A los pocos meses se produjo el asedio de Orleans por los ingleses, agravando la situación. El delfín se vio obligado a refugiarse en Chinon, y allí acudí yo. Ya que Dios me ordenó ir, debía hacerlo, para informar a Carlos de mi misión. Yo tenía que expulsar a los ingleses y llevar al delfín a Reims para su coronación como rey. Finalmente accedió y me puso al mando de un ejército de 5000 hombres. Yo no tenía miedo, nací para hacer esto. Si confías en Dios, todo estará bien. Escogí usar ropa de hombre y me corté el pelo. Me dieron una armadura de plata y una espada. Y empecé a llamarme a mí misma Juana la doncella, portando un estandarte que yo misma diseñé. Derroté a los ingleses y levanté el cerco de Orleans. E hice una serie de campañas victoriosas que permitieron la coronación del delfín, como Carlos VII de Francia. La voluntad de Dios se había cumplido. Cuando acabé mi cometido, dejé de oír las voces y pedí permiso para volver a casa, pero insistieron en que me quedara y seguí combatiendo. Fui capturada por los borgoñones, que me entregaron a los ingleses, y fui juzgada por un tribunal eclesiástico. Me acusaron de brujería, decían que los mensajes no venían de Dios, sino de Satán, pero no pudieron demostrarlo. Así que me acusaron por vestirme como un hombre, y fui condenada a la hoguera. ¡Ay! Que mi cuerpo limpio y completo nunca fue corrompido, y hoy va a ser consumido y quemado en cenizas. Mi nombre es Catalina de Medici y soy la reina de Francia. Nací en Florencia, Italia, y me quedé huérfana con 3 semanas de vida, por lo que fui criada en conventos. Mi educación fue supervisada por mi tío, el Papa Clemente VII, que me arregló mi matrimonio a los 14 años, con Enrique de Valois, el duque de Orleans. El día de mi boda mandé construirme unos zapatos de tacón, para verme más alta al lado de mi marido, por lo que los hice muy populares. Me enamoré locamente de él. Pero él pasaba de mí. Él estaba enamorado de Diana de Poitiers. Al morir su hermano mayor, el delfín Francisco, mi marido pasó a ser el heredero, y empezaron a desatarse sospechas de envenenamiento, y me acusaron a mí. Yo no tengo la culpa de que se hartara de agua fría después de jugar a la pelota. Mi marido necesitaba un heredero, y yo no me quedaba embarazada, mientras que él engendraba hijos ilegítimos por todos lados. Temí ser repudiada por estéril. Esto me pesaba más que sus infidelidades. No me quedó otra que recurrir a magos y curanderos. Y tuve que hacer cosas realmente asquerosas, como beber orín de mula o restregarme excrementos de vaca por ahí. Todo fuera por una buena causa. Diana se convirtió en la amante oficial de mi esposo. Y tuve que soportar esta humillación durante 25 años. Pero a Diana no le convenía que yo fuera reemplazada por otra. Así que empujaba a Enrique a mi lecho, a pesar de sus celos, con la esperanza de una futura maternidad. Y por fin llegó mi primer hijo, al que le siguieron 9 más. Todo esto gracias a mi astrólogo Nostradamus, por supuesto. Revolucioné la comida francesa con el uso del tenedor. Odio esa manía de comer con las manos. Cuando mi marido murió, eché a Diana de Poitiers de mi castillo. Ya estaba bien,
y subió al trono mi hijo Francisco II. Pero murió. Después mi hijo Carlos IX. También murió. Y después mi hijo Enrique III. Pero intentaron desacreditarlo. Bueno, no es que fuera muy estable. Dependió de mí para gobernar. Han dicho de mí que soy una asesina y que odio a los protestantes. ¿Soy católica ferviente? Sí. ¿Hubiera preferido que todo el país fuera católico? Por supuesto. Pero siempre he buscado la paz entre católicos y protestantes. Tenía que asegurar la estabilidad del reino. Me tacharon de inmoral, querían empañar lo que me hizo grande, mi poder para amar y gobernar libremente. Mi nombre es María Celestina Addégano, pero soy conocida como Ánima Sola. Nací en Jerusalén. Yo formaba parte del grupo de mujeres piadosas encargadas de asistir a los condenados. En la tarde del Viernes Santo, día en el que murió Jesucristo, me tocó subir al Calvario con el cántaro de agua refrescante para darles de beber a los mártires que agonizaban en las cruces. Extendí mi cántaro a Dimas y Gestas, los dos ladrones que fueron crucificados junto con Jesús, pero por temor a represalias no quise darle de beber a Jesús. A cambio, los romanos, en un gesto de burla, le dieron a Jesús un sorbo de vinagre, cuando él pidió agua. Por esta acción, tras mi muerte, se me negó la entrada al cielo, y fui destinada a sufrir de una perpetua soledad, vagando eternamente, condenada a padecer de sed y de calor constante, en las llamas del purgatorio, hasta el fin de los siglos. Muchos son los fieles que me invocan para obtener favores. Yo siempre los concedo, pero ellos tienen que cumplir su parte del pacto al pie de la letra, y deben de tener mis velas encendidas durante el tiempo prometido. De no cumplir su promesa, me manifestaré para cobrar la deuda de una manera que no podrán olvidar. Mi nombre es Micaela Bastidas Puyucagua y soy una heroína de la independencia del Perú. Nací en Tamburco, Abancay, hija de Manuel Bastidas, descendiente de africanos, y Josefa Puyucagua, indígena. Por mis raíces era conocida como la samba. A pesar de no ser común para la época, aprendí a leer y escribir. Me casé con 15 años, con un joven mestizo descendiente de la nobleza incaica, José Gabriel Condorcanqui, que fue nombrado cacique de los territorios que le correspondían por herencia, y fijamos nuestra residencia en Tinta, localidad de Cusco. Tuvimos 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Mi marido, cansado de la dominación española, inició un movimiento contra ellos y adoptó el nombre de Túpac Amaru II, en honor a su antepasado, el último inca de Vilcabamba. Difundió una proclama independentista, dando comienzo a la rebelión de Túpac Amaru. Apoyado por mí, me convertí en su principal consejera y asumí múltiples roles en el movimiento. Fui la encargada de proveer a las tropas rebeldes de armas, organicé la retaguardia indígena, expedí salvoconductos, organizé un servicio de chasquis a caballo que llevaban rápidamente información de un punto a otro del dominio rebelde, y levanté un escuadrón de luchadoras andinas, quechuas y aymaras que trabajaron junto a mí. Para ellas no se trataba solo de liberar a su pueblo, sino también de restablecer el rol de la mujer indígena, con la participación en la vida social y política, cosa que se les había arrebatado. Estas mujeres participaban también en la batalla junto a sus hijos y sus maridos. Por mi coraje fui nombrada jefa interina de la rebelión, tras el triunfo de Sangarará. Logramos sumar a los criollos, llegando a tener un ejército de 7.000 hombres y mujeres, dispuestos a pelear hasta la muerte, y quienes proclamaron a Túpac Amaru como emperador de América. Pero ocurrió un grave error táctico, al tiempo que fuimos delatados por un traidor. Mi marido, 2 de mis hijos y yo caímos en una emboscada. Nos llevaron a Cusco, donde permanecimos presos, sometidos a interrogatorios y torturas, pero no lograron conseguir de nosotros ninguna información. Fuimos condenados a la pena capital y conducidos a la plaza de armas para ser ejecutados uno a uno. A pesar de que quemaron mis pertenencias y asesinaron a mi familia, intentando no dejar ningún rastro de mi existencia, logré vivir para siempre, y mi gesta se mantiene en las conciencias de millones de peruanos. Me perdí ver a mis hijos seguir creciendo, todo por mi patria, por la igualdad y por la libertad. Mi nombre es María Eva Duarte de Perón, y me he convertido en la mujer más importante de Argentina. Nací en Los Toldos, Buenos Aires, fruto de una relación extramatrimonial de mi padre, Juan Duarte, con Juana Ibarguren. Migré a Buenos Aires a los 15 años. Para cumplir mis sueños, ser actriz, hice 3 películas y decenas de radionovelas, y empecé a gozar de cierta popularidad. Un día asistí a un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan.
y ahí conocí al coronel Juan Domingo de Perón. Nuestro amor fue tan intenso que un año después nos casamos. Dejé de ser Eva y me convertí en Evita, la abanderada de los humildes, amada por muchos y odiada por otros tantos. Participé activamente en la campaña electoral de mi marido. Impulsé y conseguí la sanción de la ley de sufragio femenino, la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. Fundé la Fundación Eva Perón, mediante la que construí hospitales, asilos y escuelas. Impulsé el turismo, otorgué becas para estudiantes y ayudas para la vivienda, y luché por los derechos sociales y laborales de la mujer. Fundé el Partido Peronista Femenino y me propusieron como candidata a la vicepresidencia, pero renuncié a los honores, pero no a la lucha. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida. Mi nombre es Catalina de Aragón y soy reina consorte de Inglaterra, hija de los reyes católicos. A los 3 años me prometieron en matrimonio con el príncipe Arturo Tudor, heredero al trono de Inglaterra, como parte de la política de alianzas de la Casa Española con la inglesa, y así hacer frente común contra Francia, gran rival de ambas. Con 15 años marché a Inglaterra para no volver más. Atrás dejé toda mi infancia y mi querida Granada. Pero a los 5 meses de casarme, Arturo murió. Pero yo continué con la alianza planeada por mis padres y permanecí 7 años en Inglaterra ejerciendo como embajadora de la corte española. Los intereses del Estado llevaron a negociar mi matrimonio con el nuevo heredero, su hermano menor, Enrique VIII. Al principio todo fue maravilloso, estábamos muy enamorados. Incluso él presumía de mi belleza delante de la gente. Aparte de mi belleza, soy muy culta, y se me daban muy bien los asuntos de la corte. Fui muy querida por el pueblo inglés. Siempre fui muy piadosa y sensible. Puse en marcha un programa de ayuda a los pobres, y regularmente hacía donaciones a instituciones de caridad, pero las cosas empezaron a ir mal. Mi marido estaba muy preocupado por la necesidad de tener un sucesor varón, para garantizar la continuidad de la dinastía Tudor. Tuve 6 embarazos en 9 años, pero solo sobrevivió una niña, María Tudor. Mi marido empezó a perder el interés por mí. La falta de un heredero y su atracción por una de mis damas de compañía hizo que quisiera librarse de mí. Se enamoró de su amante, Ana Bolena, y buscó la manera de anular nuestro matrimonio. Solicitó el divorcio a las autoridades eclesiásticas, pero Clemente VII se negó. Esto condujo a la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica de Roma, y así se autoproclamó como jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Nacional Anglicana. Yo siempre defendí la validez de nuestro enlace, ya que mi matrimonio con Arturo no había sido consumado, pero Enrique declaró nuestro matrimonio como inválido y se casó con Ana Bolena. Me negué a reconocer oficialmente a Enrique como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y me seguí considerando esposa legítima del rey y como la verdadera reina, pero él me relegó al estatus de princesa viuda de Gales y me desterró de la corte. Y aquí estoy en el castillo de Kimbolton. Aún en la desdicha siempre hay consuelo, pero la fortuna hace perder el juicio y el sentido de la medida. Mi nombre es Manuela Sáenz Aispuru y soy una heroína de la independencia hispanoamericana. Mi país es el continente de la América. Aunque he nacido bajo la línea del Ecuador, fui hija ilegítima de un oficial del ejército español. Mi madre era ecuatoriana y cuando ella murió me internaron en el convento de Santa Catalina, donde recibí una buena educación. A los 17 años causé un escándalo, porque tuve un romance con un oficial y me obligaron a abandonar el convento. Mi padre me arregló un matrimonio con un rico comerciante inglés, que me doblaba la edad. Gracias a la fiesta que organizaba en casa, conocí a altos mandos militares, con los que simpaticé, y me uní a la conspiración para liberar Lima y Perú, arriesgando mi vida. No podía aceptar el régimen autoritario colonial. Me nombraron caballeresa de la Orden del Sol. Me separé de mi marido después de una infidelidad y regresé a mi ciudad natal, Quito. Allí conocí a Simón Bolívar. Nos enamoramos inmediatamente. Las fuerzas españolas y rebeldes se enfrentaron en las laderas del volcán Pichincha. Esta lucha selló la libertad de Ecuador. Yo participé activamente en la batalla, ayudando a los rebeldes, atendiendo a los soldados heridos, batiéndome a tiro limpio bajo fuegos enemigos y rescatando heridos. Los rebeldes ganaron y fui galardonada con el grado de teniente. En la batalla de Junín ascendí a capitán y más tarde en Ayacucho a coronel, por sugerencia del general Antonio José de Sucre. Simón y yo estábamos en Bogotá, en el Palacio de San Carlos. Nuestros enemigos enviaron sicarios para asesinarlo,
Pero yo me lancé entre los asesinos y Simón y él pudo escapar. Y esto me dio el apodo de la libertadora del Libertador. Si dejan salir sus miedos, tendrán más espacio para vivir sus sueños. Stranger. Yo no quiero tener esas uñas tuyas. ¡Lo hacemos también! No haremos. ¿Sabían que Hatshepsut fue la primera mujer del antiguo Egipto que gobernó como un hombre? Consiguió tener la total autoridad de un faraón desafiando todas las leyes y costumbres del Estado egipcio. Fue la única hija legítima de Tutmosis I, que la reconocía como su heredera. Pero al morir su padre, fue apartada del trono y obligada a casarse con su medio hermano, Tutmosis II, quien sería nombrado faraón. Este murió a los 3 años de gobernar, y Hatshepsut, en un golpe de estado, se proclamó a sí misma como el nuevo faraón, ya que ella consideraba que era la que poseía la verdadera sangre de la realeza egipcia. Se la conocía como la usurpadora, ya que le quitó el trono a su sobrino Tutmosis III, era el siguiente aspirante al trono. El papel de rey no podía ser desempeñado por una mujer, por lo que optó por disfrazarse de hombre, usando ropa, atributos e incluso barba de hombre. Consiguió gobernar durante 22 años en Egipto en una gran potencia comercial. Tras su muerte intentaron borrar su huella de la historia por ser una mujer faraón, aunque como se puede comprobar a día de hoy, no lo consiguieron. Mi nombre es Hatshepsut. Soy la primera mujer del antiguo Egipto que gobierna como un hombre, con la autoridad total de un faraón. Con 12 años heredé el trono, cuando mi padre Tutmosis I murió, ya que era su única hija legítima, y él me reconoció como su heredera. Pero subió al trono mi medio hermano Tutmosis II, y fui obligada a casarme con él, pero murió tras 3 años de gobierno, por lo que decidí que este país lo gobernaría yo, ya que soy la única que poseo la verdadera sangre de la realeza egipcia. Se me conoce como la usurpadora, ya que le arrebaté el trono a mi sobrino Tutmosis III, que era el siguiente aspirante al trono. Durante muchos años me conformé con un papel secundario. Asumí la regencia y reiné conjuntamente con él, pero poco a poco asumí el poder, y me autoproclamé faraón, legítima gobernante de Egipto y señora de las 2 tierras. Lo hice en contra de todas las leyes y costumbres del Estado egipcio, porque el papel de rey no podía ser representado por una mujer, por lo que decidí convertirme en un hombre. Adopté atributos de faraón, incluso usé barba postiza. Convertí a Egipto en una gran potencia comercial. Envié expediciones a tierras lejanas, traje paz y prosperidad a mi pueblo, y construí el templo más hermoso de Egipto, Deir el-Bahari. Mi padre, el dios Amón, me insistió. Él quería que me hiciera cargo de Egipto. Actué bajo su mando y fue él quien me dirigió. Mi nombre es Elena Quintanilla Pérez y soy la reina de la música tejana. Nací en Lake Jackson, Texas. Fui hija de 2 emigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en la década de los 50. Mi madre, Marcela Zamora, de ascendencia cherokee, y mi padre, Abraham Quintanilla, de ascendencia mexicana. Fui criada bajo las creencias de los Testigos de Jehová, y la menor de 3 hermanos. Cuando tenía 6 años, mi padre se dio cuenta de que poseía un don especial para cantar, y centró todo su esfuerzo en encaminar mi vida hacia la música. Preparó a mis hermanos para tocar instrumentos, y así nació la primera agrupación familiar, Selena y los Dinos. Empezamos a actuar en el restaurante de comida mexicana de mi padre, pero debido a problemas económicos, mi familia y yo nos mudamos a Corpus Christi. Mi padre reparó un autobús al que llamó Big Bertha, para así trasladar a nuestra banda de gira y presentarnos a pequeños festivales. Comenzamos a tener presentaciones en bodas, quinceañeras y ferias. Mi padre pensaba que como yo tenía sangre mexicana, sería fácil para mí cantar en español, así que me enseñó el idioma a través de la música, ya que yo hablaba principalmente en inglés.
Mi padre me sacó de la escuela por la alta demanda que empezaron a tener mis presentaciones. Con 12 años grabé mi primer disco, llamado Mis Primeras Grabaciones, y gané el premio a la mejor vocalista femenina en los Tejano Music Awards. Y este fue el inicio de una brillante carrera. Participé en diversos shows, pero en 1989 mi vida cambió. Firmé un contrato con el sello latino EMI, además de un contrato con Coca-Cola, convirtiéndome en su modelo publicitaria de Texas. Ese mismo año grabé mi primer trabajo profesional, Selena. A partir de aquí grabé disco cada año, y mi éxito creció sin parar. Gané más de 150 premios, entre ellos un Grammy a Mejor Álbum Original Mexicano por Selena Live. Me casé a escondidas con Chris Pérez, integrante de Los Dinos. Quería evitar conflictos en la banda, especialmente con mi padre. Me gustaba vestir de forma atrevida, y mi estética influyó mucho en el estilo de vestir de los 90. Lancé mi propia línea de ropa llamada Selena ETC, y mi sueño se hizo realidad. Triunfé en el mundo de la canción tejana cambiando los paradigmas, que era típicamente masculino y prácticamente imposible para una cantante de Texas. Así abrí paso a las mujeres latinas en la industria. Fui la primera cantante en promover la tecnocumbia y en popularizar la música latina y tejana en el mercado internacional. Así fui conocida como la Madonna tejana. Vendí millones de discos e hice conciertos multitudinarios, como en Houston con 67.000 espectadores. Pero mi éxito se vio roto el día 31 de marzo de 1995. Tenía solo 23 años. Tuve una discusión por temas laborales con Yolanda Saldívar, presidenta de mi club de fans y administradora de mis tiendas de ropa. Me disparó por la espalda. Incluso aún después de mi partida, sigo influenciando a la sociedad y expandiendo mi legado. Mi nombre es Isabel de Baviera, pero me podéis llamar Sisi. Quiero aclarar que yo no le robé el novio a mi hermana Elena. Bueno, no fue queriendo. Además, que yo no me quería casar. Pero Francisco José se encaprichó de mí. Y cualquiera le decía que no al emperador de Austria. Siempre he odiado todo esto. La corte, el protocolo, tanta gente alrededor siempre. Si yo estaba muy feliz en el campo. Encima mi suegra, la archiduquesa Sofía, no para de criticarme. Es una absoluta pesadilla. Al año de casarme di a luz a Sofía y mi suegra me la quitó. Dijo que yo era incapaz de educarla. Al año siguiente ocurrió lo mismo con mi hija Gisela. Pero esta vez me impuse y me llevé a mis hijas de viaje a Hungría. Pero mi hija Sofía contrajo disentería y murió. Me sentí muy culpable. No lo superé ni cuando nació mi hijo Rodolfo. Caí enferma y los médicos me recomendaron el clima cálido. Desde entonces no he parado de viajar y me recuperé bastante. Me encanta hacer ejercicio y camino 8 horas diarias. Tengo mi propio gimnasio en Palacio. Mi dieta es muy estricta, la diseñé yo misma. Una vez estuve a punto de superar los 50 kilogramos. Una línea fatídica para mí, por lo que solo tomo jugo de carne. Me encantan los animales y la leche, y mis vacas siempre viajan conmigo. Aunque tengo que reconocer que a veces me dejo llevar por mis grandes pasiones. La cerveza y las salchichas, como buena bávara que soy. Vale, está bien, los dulces también. Los caramelos de violeta son mi pasión. Me gusta bañarme a diario y tomar baños de vapor, no como otros. Y estoy orgullosa de mi larga melena. Se necesita varias horas para peinarla y un día entero para lavarla, por eso solamente la lavo una vez cada 3 semanas. Por cierto, me he convertido en la influencer del siglo XIX. Salgo en revistas de moda y me he convertido en creadora de tendencias. Y sí, tengo un tatuaje. ¿La gente es tan estrecha de miras? ¡Uf! Mi nombre es Bellatrix Lestrange y soy una bruja de sangre pura, hija de Cygnus y Druella Black y hermana mayor de Andrómeda y Narcisa.
Rompí todo contacto con Andrómeda, deshonró a la familia. Se casó con un mago nacido de Magel. Odio a los Magel y a los sangre sucia, como también al traidor de mi primo, Sirius Black. Estudié en Hogwarts. Fui aceptada en la casa Slytherin. Y me casé con un mago de sangre pura, Rodolfo Lestrange. Cuando Lord Voldemort ascendió al poder, mi marido y yo nos unimos a los mortífagos. Mi verdadero amor es Voldemort. Él me ha entrenado en las artes oscuras y me he convertido en su más leal y fiel servidora. Luché en la Primera Guerra Mágica a favor de Voldemort y capturamos a Aurones y miembros de la Orden del Fénix, entre ellos Alice y Frank Longbottom. Usamos la maldición Cruciatus para torturarlos. Hola, hoy os quería enseñar qué producto he usado para este maquillaje, pero no me quería quitar este maravilloso tocado. Mirad, qué bonito. Para hacerme la piel blanca he usado este maquillaje, que es del de Siglam, y lo he mezclado con este blanco. Y para sombra y colorete he usado esta paleta, los tonos rojos. Y aplicando en las sombras el Duraline de Inglock las he podido hacer líquidas. Y esta paleta de Mask Factor en tonos marrones. Mirad qué bonitos, me encantan. El delineador Master de Winnie. Y para los labios el perfilador de Essence, el Stay Lip Liner. Y uno de mis rojos favoritos, que es este de Sephora. Y la máscara, esta famosa de Essence. Y esto es todo. ¡Chao! Hola, hoy quiero hablar de mi acento. Sois muchos los que me habéis preguntado que por qué uso la S en vez de la C, que debería de quitar S's y pronunciar de otra forma, y sí, podría pronunciar de otra forma como estoy haciendo ahora, pero os quiero decir que mi acento es este. Yo solo intento ser natural, con mi forma natural de hablar. Yo soy andaluza, soy de Sevilla y esta es mi forma normal de hablar, y creo que no está muy fea. Y por eso hablo así, por si alguien quiere saberlo. Chao. Hola, feliz Día de la Mujer. Os quería contar algunas de las cosas que he usado en el maquillaje de la Reina Victoria. De base he usado esta de Essence, que es muy ligera y se queda muy natural. Este colorete en crema de Cheglan, que es el tono Rose Ritual. Este iluminador de Vivienne Sabot, que ilumina un montón. El lápiz de ceja de Cheglan, que por el lado del rotulador es muy preciso. Estas sombras de Winnie. Mirad qué maravilla. Este labial de Kiko rosa y el famoso rime de Essence. Y esto es todo. ¡Chao! Mi nombre es Lady Diana Francis Spencer y soy la princesa de Gales. Crecí en Sandringham, cerca de la finca de la familia real, hija menor del conde Spencer y de su primera esposa, Francis. Cuando tenía 8 años, mi madre abandonó a mi padre y se fue con un millonario. Esto fue un trauma para mí. Mis hermanos y yo nos quedamos bajo la custodia de mi padre, y después de que heredara el título de conde, fui conocida como Lady Di. Estudié en Norfolk y Suiza, pero nunca brillé como estudiante. Pero sobresalí en natación y ballet. Mi sueño era ser bailarina, pero mi altura me lo impidió. Conocí al príncipe Carlos con 16 años. En ese momento, él estaba saliendo con mi hermana. De hecho, ella nos presentó. Al cumplir los 17 me mudé a Londres y trabajé un tiempo como maestra en una guardería. Mis compañeras de piso bromeaban de mi relación con el príncipe Carlos. Él era 13 años mayor que yo. El príncipe de Gales buscaba una mujer apropiada para el trono. Camilla Parker Bowles, el amor de su vida, no podía ser. Ya que estaba casada y tenía hijos, habría sido un escándalo. Así que Carlos me propuso matrimonio, regalándome un anillo de oro blanco de 18 quilates, con un zafiro y 14 diamantes. Al anunciarse mi compromiso, me convertí en una figura mediática. Me casé con 20 años y la boda fue en la Catedral de San Pablo de Londres. Hubo 2.650 invitados. Llevaba un vestido de seda y encaje antiguo, con 10.000 perlas. La tiara era de mi familia del siglo XVIII y el velo medía 7,5 metros, el más largo de la historia. En contra de la tradición real, decidí no pronunciar la palabra obedecer en los votos matrimoniales. Tuvimos 2 hijos, los príncipes Guillermo y Harry. También rompí la tradición real de dar a luz en el palacio y fui al hospital. Quería que mis hijos tuvieran una vida normal, desde ir al McDonald's a ir a esquiar. Para cuando nació Harry, la relación ya estaba bastante deteriorada. Me había dado cuenta de que no era una relación de ensueño porque éramos 3 en el matrimonio. Además, Carlos sentía celos de mi popularidad. Como princesa cumplí con mis obligaciones reales. Hice una gran labor humanitaria. Apoyé a las personas sin hogar y a los niños necesitados. Y luché contra el SIDA y las minas antipersona. Con esto quiero decir que una princesa puede llorar y reír a carcajadas, correr metida en un saco de patatas y tomar la mano de un enfermo de VIH. Y así me gané el título de la princesa del pueblo. Pero la situación con mi marido se convirtió en un infierno para mí. Me arrepentí muchas veces de haberme casado con Carlos.
pero también era mi príncipe azul, mi sueño hecho realidad. En una ocasión me acerqué a Camila en una fiesta, porque sospechaba de su relación con mi marido, y le dije, me gustaría que supieras que sé exactamente lo que está pasando. A lo que ella me dijo que tenía a todos los hombres del mundo, pero cuando le pregunté que qué más podía querer, ella me respondió que a mi marido. Lo que me salvaba la vida eran mis hijos y me volqué completamente en ellos. Los 15 años que pasamos juntos fue una auténtica pesadilla. Sufrí depresión, bulimia e infidelidades. Durante ese tiempo mantuve una relación con James Hewitt, un oficial de caballería del ejército británico, el cual me traicionó y vendió nuestra historia de amor a la prensa. Tras el divorcio cambié mi forma de vestir, llevando vestidos más atrevidos y con un estilo más libre. Mis tacones también eran cada vez más altos. Mi influencia en la monarquía británica fue brutal. Isabel II se dio cuenta de que tenía que avanzar en los tiempos y ser más abierta. Tuve una relación con el millonario Dodi Al-Fayed y lo demás ya es historia. Solo yo he sido capaz de brillar más que la corona. Hoy vamos a hablar de la higiene o no higiene en el periodo barroco de la Edad Moderna. La higiene consistía básicamente en camuflar la suciedad. Los grandes y pomposos vestidos que se ponían las mujeres eran para contener el olor que salía de sus partes íntimas. Y los abanicos no eran para el calor, sino para dispersar el hedor. Básicamente tenían miedo al agua, que se originó tras la mortífera epidemia de la peste. El contacto con el agua se consideraba un peligro y no se usaba en ningún caso agua caliente. Pensaban que los poros abiertos podían dejar entrar enfermedades, provocando pérdida de fuerza vital, aborto e infertilidad. El lavado corporal era en seco. Frotaban su cuerpo con telas de algodón perfumadas. La limpieza de la ropa interior era mucho más importante que la del cuerpo. De hecho, se cambiaba varias veces al día. El pelo tampoco se lavaba con agua. Existía un champú en seco. De ahí la prematura caída del cabello y el uso de pelucas para esconder la calvicie, que por supuesto criaban piojos y liendres ya que nunca se lavaba. La higiene bucal no era mejor. Se lo frotaban con unos saquitos rellenos de raíces o optaban por masticar tabaco o enjuagarse con orina. Trataban de enmascarar los olores con perfumes fuertes que daban dolor de cabeza. Reyes como Enrique VIII y Luis XIV solo se bañaban con receta médica y con muchas precauciones. Mi nombre es Nefertiti, que significa la bella ha llegado. Me llaman la reina hereje. Soy la gran esposa real de Akenatón. Crecí en el palacio de Tebas y soy hija del visir Ay. A los 15 años me casé con Amenhotep IV y 5 años después mi marido se cambió el nombre por el de Akenatón. Decidimos desafiar todo el sistema de fe del antiguo Egipto. Cambiamos la religión de politeísta a monoteísta. Akenatón decretó que los 2000 dioses tradicionales que habían protegido Egipto por más de 1000 años quedaban eliminados, cerrando todos los templos, y declaró a Atón como el dios único y verdadero. Dejamos la antigua y sagrada ciudad de Tebas y nos dirigimos al norte del río Nilo. Viajamos 320 kilómetros, hasta llegar al lugar donde construimos la nueva ciudad, Amarna. El dios Sol dijo, construyan aquí, y así lo hicimos. Reinamos durante los años dorados del antiguo Egipto. Era el país más rico y poderoso del mundo. Yo contribuí de forma activa en los cambios políticos y religiosos. Yo también cambié mi nombre por el de Neferuatón, que significa hermosas son las bellezas de Atón. Mi marido y yo teníamos una relación fuerte y amorosa. Tuvimos 6 hijas, pero un buen día esto empezó a derrumbarse. Nuestros súbditos nos habían traicionado. El faraón ordenó destruir todas las imágenes de los antiguos dioses. Después de esto comenzó la desgracia. Nuestra hija pequeña murió a causa de una horrible epidemia. No tenía ni 6 años. Perdí a 4 de mis hijas. Esto parece un castigo de los dioses. Mi nombre es Ersebet y soy la condesa de Basori. Mucho se ha hablado de mí. Me empezaron a llamar la condesa sangrienta. Dicen de mí que soy cruel y sanguinaria. Pero no soy más que cualquier noble de la zona. Yo sé que una mujer sola, culta y en posesión de tierras despierta recelos, y eran muchos los que deseaban verme caer en desgracia. Y para ello, qué mejor que una acusación, que implicase satanismo y centenares de jóvenes muertas. La tortura siempre ha sido una forma de disciplinar a los campesinos, y los azotes son de uso común. Lo hacen los nobles de media Europa. Todos los nobles adinerados tienen su propia cámara de tortura.
Las torturas en mi castillo son estacionales. Durante el invierno enterramos a los díscolos en la nieve, y en verano los rociamos de miel y dejamos que las abejas hagan su parte. Un día, una de mis sirvientas me dio un tirón de pelos mientras me peinaba. Le tuve que dar un buen bofetón. Su nariz empezó a sangrar. Su sangre salpicó mi piel y las arrugas desaparecieron. Había encontrado la solución a la vejez. Yo ya tenía 44. Y era en el siglo XVI, los 40 son los 80. Mis sirvientes me ayudaban cada día a llenar mi bañera con sangre de vírgenes. Me hice con un artilugio de tortura muy sofisticado, la doncella de hierro, para aprovechar cada gota de sangre. Recuperé mi juventud completamente. Un día estaba tan tranquila en mi castillo, y los soldados del emperador Matías II irrumpieron en mi casa. Me acusaron de matar a más de 600 niñas. ¡Qué exageración! Sellaron puertas y ventanas y me encerraron en mi castillo por siempre. Soy víctima de una conspiración de mis parientes, de eso estoy segura. Y ahora mismo lo vamos a ver. A la 1 y a las 3. Pues mira que ramito de flores en paños menores es gloria de Cai. Y en tocantas relleno nanay, que aquí no hay engaño. Y a propio y extraño le digo y no miento, con permiso del ayuntamiento. ¿En qué tierra soy un maniquí? ¿En qué posición mirándome a mí? No le gana este cuerpo el tirón a Japón, a Londón y a Madrid. Que no llevo tolondros de goma, que soy de biscuit. Y por guapa me tiran palomas en Cádiz y en Roma. Aceitona, que toma, que toma. Y en París, y en París, y en París. Que es carne membrillo, que nos hace rir. Mi nombre es Perséfone, diosa de la primavera y la fertilidad, hija de Zeus y Deméter. Yo vivía muy lejos del Olimpo. Me dedicaba a plantar semillas y cultivar plantas. Hades, dios del inframundo, se sentía solo y deseaba una esposa. Un día, yo estaba recolectando flores con las ninfas del campo y Hades apareció, emergiendo de una grieta del suelo. Se enamoró de mí y me raptó. Yo no quería quedarme con él, pero con el paso del tiempo me fui enamorando de él. Mi madre se enteró de mi secuestro y, angustiada y desconsolada, hizo que la tierra se volviera estéril y la gente comenzó a morir de hambre. Mi padre Zeus exigió que Hades me devolviera. Hades quedó devastado ante la idea de perderme, pero se vio obligado a someterse a la voluntad de Zeus. Pero Hades ordenó engañarme y yo caí en la trampa, comiendo 6 semillas de granada. Así me tendría que quedar con él 6 meses, creando las estaciones, primavera y verano cuando estoy con mi madre, y todo florece, otoño e invierno cuando vuelvo a los infiernos, y hay frío y oscuridad. Así me convertí en la reina del inframundo. Mi nombre es Isabel Flores de Oliva, y soy la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Nací en Lima, capital del Virreinato de Perú. Cuando tenía 3 años, mi madre afirmó haber visto mi rostro transformarse en rosa, y desde entonces me llamó Rosa. Un día, cuando estaba rezando, el niño Jesús me dijo: «Rosa, conságrame todo tu amor», y desde entonces me propuse vivir solamente para amar a Jesucristo. Empecé a ayunar 3 veces por semana, y realizaba severas penitencias en secreto. Colocaba maderos en mi lecho, y mortificaba mi cuerpo con cilicios. Es necesaria la mortificación para ser guiados por el Espíritu Santo. Como dice Jesucristo, quien se humilla será enaltecido. A los 12 años recibí la confirmación con el nombre de Rosa y empecé a trabajar para ayudar a mi familia, de día en un huerto y por la noche bordando. Desde muy pequeña tuve vocación por ayudar a los demás. Mis padres querían que me casara, pero yo rechacé a todos mis pretendientes. Yo no me casaría, mi amor era solo para Dios. Corté mi cabello e hice un voto de virginidad. Yo deseaba convertirme en monja. A los 20 años tomé el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. Nunca me recluí en un convento y seguí viviendo con mi familia. Construí una ermita en el huerto, en la que me recluí para orar y hacer penitencia. Solo salía para ir a misa y atender a los enfermos. Me permitía dormir 2 horas al día, para poder dedicar tiempo a la oración, y usaba una corona de espinas simulando la que llevó Jesucristo. Mis experiencias místicas y estados de éxtasis eran frecuentes. Entre mis dones estaba la profecía, con la que salvé la capital peruana de una incursión de piratas. Podía comunicarme con plantas y animales, curar enfermos con la imagen del niño Jesús, y profeticé mi muerte 1 año antes.
En la iglesia de Santo Domingo vi a Jesucristo y me pidió que fuera su esposa. Celebré mi desposorio poniendo un anillo en mi dedo como señal de unión perpetua. Clemente X me canonizó en 1671 y fui declarada patrona de América, Filipinas y las Indias Orientales. El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Mi nombre es Leia Organa Solo, nacida como Leia Amidala Skywalker, hija del general Jedi Anakin Skywalker, y la senadora Padmé Amidala de Naboo, hermana gemela de Luke Skywalker. Mi madre murió a los pocos segundos de nuestro nacimiento, y mi padre se transformó en Darth Vader, dejándonos huérfanos. Obi-Wan Kenobi y Yoda sabían que mi hermano y yo éramos fuertes en la fuerza, así que decidieron separarnos y ocultarnos, para protegernos del emperador Palpatine y del Imperio Galáctico. Fui adoptada por el emperador Braille Prestor Organa y su esposa Brea Organa, convirtiéndome en la princesa Leia Organa de Alderaan. Pasaron 19 años hasta que volví a encontrar a mi hermano. Fui líder de la Alianza Rebelde para luchar contra el Imperio Galáctico y conocí al contrabandista Han Solo, con el que me casé y tuve 3 hijos. Aprendí las artes Jedi y mi hijo Ben Solo cayó al lado oscuro y se convirtió en el comandante de la Primera Orden, Kylo Ren. Luché junto a Luke y Han contra el lado oscuro y fui capturada por Darth Vader, pero Luke y compañía me rescataron y huimos en el Halcón Milenario. La Estrella de la Muerte fue destruida, después de una serie de aventuras y desventuras, y nos embarcamos en la misión definitiva contra Palpatine. La paz y la libertad volvió a la galaxia. Pero después de un tiempo de paz, el caos volvió, y la República cayó otra vez. La Primera Orden tomó el poder, y no me quedó más remedio que volver a liderar la resistencia contra la tiranía. Mi trabajo es mantener viva la llama de la esperanza en tiempos oscuros. Que la fuerza te acompañe. No le caigo bien a nadie, en realidad, ¿no? Ya está, he aprendido a vivir, tampoco lo pretendo, o sea, ya está, es un hecho. No me gusta la gente. A mí estar permanentemente en relación con la gente no es lo mío. No es lo mío. Bueno, yo también quería probar el filtro de las cejas. La verdad es que estoy rarísima así. Aquí podemos ver la importancia que tiene una ceja en una cara. Vamos a ver el primer tipo. Bueno, no está muy mal, demasiado finas, creo yo. Siguiente. Me veo muy rara. Demasiado finas también. Estas, demasiado claras. Parece que estoy enfadada. No me gustan tampoco. Estas están mejor. Estas me gustan más. Esta no me gusta. No me gusta eso. Ese corte ahí. Tampoco. Bueno, prefiero las mías. La verdad es que yo he tenido una historia con mis cejas porque tenía muy poco pelo en mis cejas. Y bueno, pues me hice microblading, micropigmentación, etc. Hasta que un día probé un serum, el serum de Evo Eye. Bueno, y me empezaron a crecer pelos que yo no tenía antes. Yo no sé de dónde salió tanto pelo. Unas cejas súper espesas, la verdad. Y yo no me lo podía creer. Ahora ya no me lo he hecho a diario, me lo he hecho cada 2 o 3 días y así pues las mantengo. Y bueno, mucho mejor y mucho más natural que hacerse microblading o micropigmentación. Aunque el microblading también queda bastante bien, queda bastante natural. Pero como tu pelo, pues no hay nada. Bueno, y esta es la historia de mis cejas. Chao. Hoy vamos a hablar de la cirugía estética en la historia. No es un fenómeno del siglo XX. Las primeras cirugías estéticas se remontan al antiguo Egipto, allá por el 3000 a.C. Ya se usaba dermoabrasión y alisado de cicatrices y arrugas con piedra pómez. Tampoco es nueva la liposucción. Ya en la antigua Roma se practicaba como cura para la obesidad. Salvo algunas excepciones, todos los pacientes hasta el siglo XIX fueron hombres. El verdadero motor de la cirugía estética llegó en el Renacimiento. La aparición de la sífilis obligó a hacer reconstrucciones de nariz, ya que quedaba carcomida por los efectos de la enfermedad. La primera rinoplastia documentada es del año 1597, pero en la Edad Media, el Vaticano condenó la cirugía
argumentando que arrastraba a los hombres a los brazos del demonio. En el siglo XIX se impulsó de nuevo, gracias a la llegada de la anestesia y la antisexia, que favoreció las operaciones por capricho. La primera operación de cambio de sexo se realizó en Berlín en el 1920. En los años 40 empezó la revolución de la silicona, experimentándose con varias sustancias que tuvieron consecuencias nocivas, hasta los años 90. En la década de los 20 se popularizó en Hollywood el uso del primer plano, revelaba despiadadamente el más mínimo defecto del actor, lo que obligó a muchos actores y actrices a pasar por el bisturí. Greta Garbo tuvo que enderezarse los dientes, Marlene Dietrich se operó la nariz, Rita Hayworth cambió el nacimiento de su cabello y Marilyn Monroe corrigió su nariz y su mentón. A comienzos del siglo XXI los métodos son cada vez más sutiles y más precisos. Hoy en día la cirugía estética es accesible para todo el mundo. Mi nombre es Rose DeWitt Bacata y soy una de las supervivientes del Titanic. Nací en Filadelfia, en una familia de la alta sociedad de Pensilvania. Desde muy pequeña tuve una estricta educación, instruida para ser una mujer de clase alta. Con 17 años embarqué en un lujoso transatlántico, el Titanic, junto a mi madre y mi prometido, mi doncella y nuestro mayordomo. Íbamos de regreso a Estados Unidos después de un viaje por Europa. Mi madre había planificado mi matrimonio de conveniencia, ya que al morir mi padre habíamos heredado muchísimas deudas y peligraba nuestra posición social. Estábamos prácticamente arruinadas. Me obligó a prometerme con Caledon Joplin, heredero de una importante fortuna, un hombre al que no amaba. En el barco, él me hizo un regalo de bodas, el diamante más valioso del mundo, el corazón del mar. Pero yo me sentía atrapada y cansada, no soportaba el futuro que me esperaba, por lo que intenté tirarme por la borda. Pero entonces apareció él. Su nombre era Jack Dawson, un joven artista que viajaba en tercera clase. Él me convenció para que no saltara, pero casi resbaló y él me salvó de no caer. Por eso grité y las autoridades del barco malinterpretaron lo ocurrido y lo detuvieron, pero yo salté en su defensa y lo dejaron en libertad, contando una mentira. Y como agradecimiento convencí a Cal, mi prometido, para que lo invitase a cenar con nosotros en primera clase. Durante la cena, Jack me dio una nota en secreto. Me pidió que después de la cena nos encontrásemos, en el reloj de la gran escalinata. Y ahí fue cuando me llevó a una fiesta de verdad, donde había música animada y bailamos muchísimo. En ese momento me di cuenta de que me había enamorado de él, pero Cal me mandó buscar con el mayordomo y me encontró en tercera clase. Cal me amenazó diciéndome que no volviera a ver a Jack, al igual que mi madre, que también me lo prohibió, pero yo era un alma rebelde, y al atardecer fui a buscarlo a... Mi nombre es María Antonieta, y soy una incomprendida. Soy reina de Francia, pero no soy francesa. Soy de Austria. Mi matrimonio fue pactado 10 años antes de casarme, para acabar con más de 2 siglos de enfrentamientos. Me casé con 14 años. Cuando fui presentada por primera vez a los franceses causé un gran revuelo. Vinieron 50.000 personas, de las cuales 30 murieron pisoteadas, pero en poco tiempo empecé a ser odiada. Mi esposo y yo tardamos 7 años en consumar el matrimonio. Él no quería ocuparse de su problemilla, y tuvo que venir su primo para enseñarle qué hacer. Pero fue un éxito porque en menos de un año nació mi primera hija. Por cierto, fue un parto público. ¡Qué vergüenza! Me encanta el estilo Versace y me adapté de maravilla, pero no soy una derrochadora como fingen los franceses. ¿Qué es lo que pide el pueblo? Pan. Pues si no tienen pan, que coman pasteles. Yo nunca dije tal cosa. Es verdad que ordené edificar un pueblo, la pequeña aldea, pero solo fue para tener un poco de intimidad, para estar con mis amigos. Se ve que esto no complació a la población, pero no despilfarro tanto como mi cuñado el conde d'Artois, que gasta 365 pares de zapatos al año. Siempre he tenido un gran gusto por la moda, además de que a veces me gusta vestir informal. ¿O no habéis visto mi vestidito blanco? No sé por qué me tachan de frívola y superficial. Se me critica y después todo lo que me pongo se copia. No es culpa mía el protocolo, solo puedo usar mi vestido una vez. Y haciendo cuentas necesito unos 300 vestidos. Mis gastos no son el motivo de los problemas económicos de Francia, ya que cuando yo llegué, Francia ya estaba en bancarrota. Las atrocidades de las que había sido acusada eran mentira. Todo era palabrería e historias inventadas. Toda esta información venía de un vecino, que sufrió un episodio de amor no correspondido, porque yo lo rechacé y habló mal de mí. El tiempo desaparece, lo único que queda es lo que ve tu imaginación.